Sí, va, vale. Bueno, pues yo voy a ver si echo un poco más de leña al fuego este que habéis encendido, pero independientemente de eso, vamos a ver que la casa tiene que arder, porque todo está ardiendo, básicamente. Bueno, para los que no me conozcáis, que me gustaría que fuera la mayoría, aunque veo muchos rostros familiares, lo digo porque si os conozco lo mismo ya os he soltado la chapa, ¿no? Y bueno, yo soy Álvaro García, soy profesor de física en la afamada Universidad Rey Juan Carlos. Sí, por los rectores plagiadores y los másteres regalados. De hecho, la divisa de nuestra universidad en latín reza nova sed non nove, que quiere decir no nuevo, sino de forma nueva. Es decir, que plagiamos. Y yo no voy a deshonrar tan vieja, inveterada y venerable tradición y me voy a sumar al espíritu plagiador. Y he traído hoy, si queréis, un viejo adagio que alcanzó su apogeo en la última parte del siglo XIX, pero luego ha estado resonando en el siglo XX y también hasta la actualidad en el siglo XXI. Y es la idea de que el universo es electromagnético, de que, si me permitís usar la palabra en un sentido más amplio, todo está hecho de luz. ¿Vale? Entonces he titulado pues, la charla Lux, que en latín quiere decir luz. También luminosidad. Si os gusta más el griego, pues tenéis liki. Lo que pasa que liki es luz, es alba, leucos es blanco y ahí ya se asocia la luz a la blancura y a la claridad, a la claritas. Y a mí me gustaría transmitir la idea de que hasta la sombra de la materia está hecha de luz, entonces no asociéis todavía la luz a la claridad. Vale, pues dicho eso, he estructurado la charla en 3 partes, es un tríptico, siguiendo un diálogo que he desarrollado con un queridísimo amigo, que estamos todavía revisando, y entonces va a tener una parte que es metafísica, otra que va a ser ontología y otra que va a ser ontología, retomando un concepto que conocí aquí el año pasado. La parte metafísica, básicamente lo que vamos a estudiar es en qué consiste la luz, cuál es la danza de la luz, porque la luz siempre está en movimiento, está bailando. ¿Cuál es el principio? Además baila conforme a un principio. ¿Y cuál es el principio, si queréis, que rige la coreografía de la luz? Y también vamos a ver cómo a partir de la luz surge, se conforma o se informa la materia, entendida como remolinos electromagnéticos. Entonces, una vez veamos cómo se individúa la materia y cómo se va formando, luego vamos a ver en la ontología, esos son los entes, ¿no? Las partículas elementales. Y vamos a ver cómo se van asociando, forman átomos, los átomos se asocian, forman moléculas, las moléculas forman proteínas, células, y empieza toda la matriosca, ¿no? Ontológica de la realidad hasta llegar a lo que queráis, hasta la escala cosmológica. Y vamos a descubrir que todos los entes, a todas las escalas, participan de una estructura común, una estructura termodinámica que es una suerte de vibración que se llama la autooscilación. Y la segunda parte va a ir sobre la autooscilación, sobre todo. Y luego, para terminar, la parte ontológica, vamos a hablar de la descripción del movimiento, qué cosas introducimos en física que no son, en mi opinión, reales, y si esos fantasmas que forman parte de nuestra representación, de la manera en que nosotros describimos las cosas, si podemos extirparlos para llegar a lo que es la cosa en sí, ¿no? A la luz, básicamente. Cómo quitamos nuestros fotismos mentales de lo que las cosas son en sí mismas y alcanzamos la ley. Luego, la ultimísima parte, quiero hablar de la memoria, porque toda la parte cerebral se basa en el electromagnetismo, entonces, bueno, pues también para que la cosa humana, que quizás os interese más, la cosa mental y la memoria, los procesos de memoria, todos tienen un fundamento en el ferromagnetismo y en la electrodinámica. Pues nada, empezamos. Metafísica. He estado dándole bastantes vueltas, yo creo que es lo que más me ha costado, a cómo debía empezar esto para que de alguna manera no se hiciera pasar por un paso demasiado angosto, que os hiciera, no sé, que os sintierais ajeno, ¿no? De este lenguaje a mí no me apela, no me llama, no quiero entrar por esa puerta, esto qué coño es, no tiene nada que ver conmigo. Y al contrario, más bien al contrario, lo que quería es, a ver qué narices hay que todas las personas en su experiencia y en su vivencia puedan identificarse con ello y a partir de ahí llegar a la sustancia. Entonces, lo que es evidente
Quiero decir, y no lo digo en un sentido inocente, o sea, trae muchos conflictos, pero es que reina un profundo socialismo en tanto que toda entidad, todo sujeto, objeto, está abierto a su entorno y está interaccionando con todo lo que le rodea. Y hay una madeja de relaciones en el mundo que van cambiando dinámicamente que es complejísima, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, si todo está interaccionando, la pregunta es en qué consiste interaccionar. Y hay un argumento de un presocrático, que es quizá el presocrático más denostado, lo puso a caer de un burro Aristófanes en las ranas, y se llamaba Diógenes de Apolonia. Y Diógenes de Apolonia tenía un argumento que es tan sencillo que a mí me fascina, y decía que si interaccionar dos cosas es participar las dos de una misma realidad al mismo tiempo, las dos cosas tienen que estar hechas de lo mismo. Bueno, hoy en día en física las interacciones las vemos a través de intercambios de radiación o intercambios de ondas, ¿no? Tú hablas, todos los que estáis aquí habéis hablado con alguien, habéis interaccionado con objetos, sabéis que hay mundo exterior, intercambiáis cosas. Entonces, si yo puedo emitir desde mí aquello que voy a intercambiar y la otra persona puede recibir en sí aquello que yo le envío, es porque yo y esa persona tiene que estar hecho de lo mismo que estamos intercambiando. Y eso es lo que yo propongo, que es el campo electromagnético. Bueno, en la física actual hay varios campos y están ahí, pero en general creo que solo hay uno yo. Bueno, pues entonces, dicho eso, es decir, que por las interacciones sabemos que hay algo común y hay una sustancia, vamos a intentar entender qué es esa sustancia. Entonces, vale. Venga, lo primero que quiero es quitaros un vicio que yo he tenido mucho tiempo, que es el vicio del materialismo. Seguro que, claro, os estaréis asustando. Hostia, ¿qué dice este? El materialismo lo damos todos por sentado. Hay materia. Bueno, pues yo voy a intentar convenceros de que la materia no tiene realidad, ¿vale? Ahora lo explico, no os asustéis. Entonces, pensad en esta silla. Vosotros os han educado, a mí también. Hasta hace 2 años yo pensaba que esta silla era la misma. Si yo la pongo aquí, si yo me la llevo aquí, es la misma silla. Lo que pasa es que está en otro sitio ubicada, ¿no? La podéis poner orientada mirando a otro punto, pero siempre es la misma silla, porque tiene la misma estructura, porque está hecha de los mismos átomos. Míralo, tiene una muesca aquí. Esta muesca se la hice yo un día que se me cayó la silla. O tiene una mancha, se me cayó el vino aquí. Fíjate, es mi silla. Yo he vivido mucho tiempo con esta silla, me la regaló mi padre, fuimos al IKEA. Tengo el ticket del IKEA. La prueba irrefutable de la existencia de la silla sería el ticket del IKEA. ¿Os imagináis qué cosa más ridícula? Pues no a todo. Entonces vamos a dejar la silla, ahora vuelvo, y vamos a pensar en el aire. Entonces pensad que todo está lleno de aire. Imaginaros que aparece un torbellino de estos, ¿no?, que en el otoño remueve las hojas, una tolvanera, un remolino de aire, y el aire aquí está rotando. Y aquí el aire, sin embargo, está quieto, ¿vale? Entonces, el aire que está aquí rotando empieza a transferir su movimiento al aire aledaño y se va transportando la forma a lo largo del manto del aire. Pero el aire que hay aquí, o las moléculas de aire, si queréis, son unas y el aire que hay aquí es otro. Entonces, lo único que estáis haciendo es transportar forma. A nadie se le debería ocurrir, o es una mala costumbre, ponerle nombre al remolino y ya crees que es él una entidad en sí misma, ¿no? Y ya está en otro sitio y le sigues llamando igual, le llamas Katrina si es devastador y ya a colgarle el muerto a alguna mujer, ¿no? Pero no existe como tal. Quiero decir, no hay más que forma transportada. Pues ahora con la silla es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, tenéis forma de la silla, todo está lleno de campo electromagnético y lo que hacéis es transportar la forma, pero el campo que hay aquí y el que hay aquí es otro. Entonces no es más que forma transportada. O sea, es un cambio, son como olas en el mar. Y cuando tú ves avanzar la ola, la parte de agua que va recogiendo, la montañita de la ola, cada vez es distinta, ¿entendéis? O sea, que la existencia de la silla es fluxa, no tiene más que forma que se va moviendo, pero ella no tiene sustancia como tal, ¿vale? No es sustancial la silla. Bueno, pues esa es la idea clave. Entonces, si se entiende esa idea, lo que yo propongo es que pasa lo mismo con las partículas. Las partículas son forma, remolinos, como los aros de tabaco que exhala un fumador o nudos electromagnéticos. Entonces, perdón. Vamos a ver cómo se pueden formar estructuras anudadas en el campo, ¿no? Vórtices, si queréis. Entonces, estamos acostumbrados a que la luz, lo que la gente suele entender por luz es que en la oscuridad de la estancia, de repente entra por la ventana un chorrazo de luz del sol, si queréis, bueno, pasa por toda la atmósfera, son procesos complejos, pero que la luz, esto es lo que podríamos llamar tradicionalmente en las estéticas medievales, en la metafísica de la luz medieval, se llamaba el lumen, ¿vale? Y es esa luz rectilínea
que entra, ¿no?, por el claristorio de la catedral, invade toda la catedral. Las catedrales góticas, ¿no?, estas que las hicieron, las levantaron muy alto para que pudiera entrar la luz y realizar el cielo en la tierra, ¿no?, de alguna manera. Tuvieron que cambiar toda la arquitectura, claro, funcionalmente, tuvieron que meter ahí bóvedas de crucería, arcos botantes, lo cambiaron todo. Contrafuertes, había que mantener unos muros muy altos, era muy complicado. Bueno, y entonces, esto es lo que yo llamo el lumen. Cuando esta luz luego se refleja en los objetos, a eso lo solían llamar medievalmente el esplendor. Pero luego, además de eso, si miráis alguna metafísica medieval, como la de Grosseteste, está lo que se llama el lux. Y la lux no necesariamente tiene por qué viajar los rayos en línea recta, sino que se pueden poner a dar vueltas en círculos. Si la luz se pone a dar vueltas en círculos, a ti ya no te llega, claro, y no la ves, pero la puedes tocar, ¿vale? Entonces, esa idea, de hecho, es de un español que ha fallecido hace un par de meses, que es un físico muy gordo de la historia de España, que es Antonio Fernández Rañada, el profesor de la Universidad Complutense, y él fue el primero en demostrar que las ecuaciones de Maxwell había estructuras anudadas, casi remolinos. Lo que pasa que en el electromagnetismo que trabaja él no se estabilizaban los remolinos. Yo estoy intentando demostrar que estos remolinos se pueden estabilizar con otras variantes del electromagnetismo y con curvatura del espacio y el tiempo. Pero bueno, entonces, hay una anécdota muy bonita, porque lo que quiero es que se os quede un concepto que es el de solitón. Yo lo que propongo es que las partículas son solitones electromagnéticos, no lo digo yo solo, o sea, hay mucha gente intentando sacar las propiedades de las partículas con solitones. Y esta anécdota esto fue en Escocia, en Edimburgo, en 1840 y pico, ya no me acuerdo exactamente el año, y había un ingeniero muy importante, un arquitecto naval, un tío que hacía barcos, que se llamaba John Russell. Bueno, se acabó llamando John Scott Russell porque cogió el apellido materno. Él era de Glasgow, en realidad. Y bueno, pues estando una mañana en el Grand Union Channel, en un canal en Edimburgo, cerca de la Universidad Heriot-Watt, hacían ensayos, ¿no?, con los barcos en los canales, y había dos caballos tirando con dos cuerdas de la embarcación, ¿no? Y entonces los caballos pararon, por orden del capataz, el barco se paró consecuentemente, y se formó en la parte baja del casco, en la proa, una montañita, y la montañita empezó a viajar por todo el canal. Y el tipo John Russell, debía haber observado esto muchas veces, yo me figuro, y el tío estaba chinado, como, hostia, esta montañita, ¿por qué no decaía la onda? Viajaba por el canal y se mantenía prácticamente inalterada, o sea, su forma decaía, pero si tú tiras una piedra en un estanque, rápidamente la onda se propaga y desaparecen las ondas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se disipa la energía, se dispersa la energía, y de repente este tío vio que la montañita en el canal, que era una montaña como de medio metro, no decrecía. Entonces, bueno, el tío iba a montar a caballo y empezó a seguir a la onda. Un escocés corriendo detrás de una onda, ¿no? Y la siguió por lo menos, ya no me acuerdo, la onda iba como a 10 millas por hora, unos 15 kilómetros por hora, que no es muchísimo, y la fue siguiendo con el trago. Imaginaos el caballo ahí, lo que es, no sé si habéis montado a caballo, pero sentir un caballo debajo e ir detrás de una onda, bueno, me parece precioso. Y la siguió como 2 kilómetros hasta que ya la onda sí que se desvaneció, digamos. Pero el tío se quedó rayado de estas ondas que les pasa porque desafiaba toda la teoría de fluidos, lo que él había visto. Entonces ya se fue a casa y hace eso que hacemos los científicos, de me voy a hacer un canal pero en pequeñito, ¿no? Un mini Union Channel. Y entonces ahí empezó a tirar unas ondas contra otras, y lo que le fascinó es que a pesar de que en las interacciones había ciertos cambios, mantenían mucha estabilidad y mantenían mucho su forma. Igual que yo interacciono con una persona, algo cambio, pero mantengo más o menos mi forma. Entonces, y esto le llevó a la introducción de la idea de que tú puedes apretar la energía, o sea, que la energía se puede estabilizar en el espacio, no se dispersa. Y entonces puedes crear estructuras, y entonces lo que yo digo es que la materia es luz, pero luz condensada, si queréis, luz apelmazada o apretada por el movimiento. Y entended también que es el movimiento el que engendra la corporeidad. No penséis que hay un cuerpo material real y el cuerpo material se mueve en una nada. No. Al revés. El movimiento engendra por la forma, en la sustancia, que es la luz, en el ser, la corporeidad. Bueno, así que si me pongo demasiado metafísico, me paráis. De quieto. Bueno, pues está, yo creo, lo que quería decir aquí. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los atributos de la luz, en qué consiste un poco la danza de la luz.
¿Y cuál es el principio que la guía? Si queréis todo esto, obviamente a algunos os puede recordar al fuego de Heráclito, de todos los presocráticos, quizás el que más cerca se quedó. Él escogió el fuego, yo creo, por su dinamismo, y creo que también por el hecho de que todo se puede purificar echándolo al fuego, se puede volver a la luz, ¿no? Todo puede arder. No, echarle al sol cualquier cosa y os la convierte en luz. Bueno, os la va a convertir en partículas primero, pero bueno. Y de hecho hay una leyenda muy bonita, yo creo que es una leyenda, se han hecho experimentos y como que no sale rentable. Cuando los romanos asediaron la ciudad de Siracusa en la Segunda Guerra Púnica, le pidieron al famoso Arquímedes, el padre de los fluidos, que hiciera unos espejos gigantescos, que se llaman los espejos ustorios. Y la idea era con esos espejos concentrar la luz del sol y según iban llegando los barcos de la escuadra romana, prenderlos como candelas en el mar, ¿no? Lo que pasa es que hace falta unos espejos muy tochos. A lo mejor quería quemar las velas, pero estando ya tan cerca de la costa no sé si hubiera sido muy eficiente. También hay teorías de que a lo mejor lo que querían era cegar a los arqueros, bueno, en fin. Pero la idea de que puedes convertir, ¿no? Cuando eras niño que ibas con la lupa, cogías los rayos del sol y los focalizabas en un punto y prendías las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la luz tiene 3 atributos fundamentales, volviendo a los atributos. El primero de ellos están recogidos en una cosa que llamamos los físicos el tensor de energía-impulso, y el primero de ellos es la densidad de energía. Es si la luz está muy apretada o muy esparcida, si queréis muy laxo o muy denso. Lo laxo y lo denso, decía Anaxímenes, como tendencias opuestas en el aire, pues lo mismo pero con la luz. Luego tiene flujo de energía, que nosotros representamos con un vector para señalar la dirección hacia dónde fluye la energía de la luz, y luego tiene tensión electromagnética. Entonces las tensiones de la luz guían los flujos y estos determinan dónde se acumula más el ser, se aprieta más o se aprieta menos. Y la cuestión es que Heráclito, de todos los presocráticos, propuso además, digamos, una de su gran iniciativa para mí también fue proponer que había un logos. Un logos en el sentido de un principio, una regla, conforme a la cual se producían los cambios en el fuego. O sea, no logos tanto como la palabra, que estamos acostumbrados, sino como principio rector, ¿vale? Casi como el logos que guía el canto, ya el logos más cerca del canto que de la cosa lógica. Quiere decir que no es tanto la cosa lógica, sino la ley que guía la danza. Y esa ley, con alguna cosa más que luego vamos a ver, la podemos recoger en esas 2 ecuaciones. F es lo que llamamos, bueno, rápidamente la forma de Faraday, en honor a Faraday, si queréis la forma lógica de la luz, y decir que D de F es igual a 0 quiere decir que la forma de la luz es cerrada, ahora explico qué significa, y la de abajo es lo mismo para la forma dual de la luz. Lo que significan esas 2 ecuaciones en cristiano es la luz, el electrovacío no tiene divergencias, es decir, la luz ni se crea ni se destruye, no hay creación ex nihilo, ni hay tampoco destrucción in nihilum, o como se diga. Y es decir, que la luz es eterna, no se puede destruir la luz. Se puede transformar la forma, pero no se destruye. Y la segunda, básicamente, viene a decir que lo que hace la luz es revolverse. La luz tiene rotacionales, se pliega y se repliega sin cesar, da vueltas. La esencia de la luz es revolverse, si me permitís decirlo así. Entonces aquí está también de alguna manera el fundamento cíclico del devenir cíclico del universo y de todas las cosas, en el eterno replegarse de la luz. Bueno, pues estas son las ecuaciones de Maxwell para el electrovacío, ¿vale? Bueno, y para terminar esta parte, quisiera volver otra vez sobre los presocráticos. Bueno, hacer un par de apuntes en relación a que la luz siempre afirma, ¿vale? A que de alguna manera no os agobiéis demasiado con todo, porque la luz todo es positivamente afirmado. Quiero decir, el no cabe. Es cierto que la luz no puede hacer cualquier cosa, porque si es un precepto y tiene sus límites, no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz, etcétera. Pero nunca niega, y si niegas ya estás introduciendo el no como una afirmación, lo cual es un contrasentido. Entonces, en la luz todo se afirma positivamente y eso lo que quiero decir es que podéis tener cierta aquiescencia con respecto a todo, que todo está bien, no os agobiéis. La luz está siempre haciendo lo que tiene que hacer. Y luego, esto también es para las cosas terribles, pero bueno. Y luego que la pluralidad de formas deben ser bienvenidas.
Es decir, que no os digan lo que tenéis que ser, que no os digan no puedes hacer esto, estas formas son contrarias a... No, podéis hacer en el fondo lo que queráis, porque toda la pluralidad de formas está ella en el revolverse de la luz. Toda la pluralidad surge porque se repliega tantas veces que al final acaba generando formas muy complejas y luego ya las asocia entre ellas, se van añadiendo formas a formas, creas átomos, etcétera, toda la matriosca que decíamos, ¿no? Entonces, que es un problema muy importante filosóficamente, muy antiguo, como de el ser uniforme, por así decirlo, surge toda la pluralidad y no son más que formas a través del repliegue incesante de la luz. Y para concluir me gustaría también, hubo mucho debate entre filósofos presocráticos, sobre todo en relación al movimiento. Entonces quiero volver otra vez sobre la naturaleza del movimiento, porque la escuela, los discípulos de Parménides negaron el movimiento, que fue un grave error, pero lo hicieron con argumentos lógicos, o sea, no se lo inventaron. Y hay un argumento precioso de un discípulo, si queréis, de Parménides, que es Zenón de Elea, en el que intenta refutar el movimiento de una flecha. Y es un argumento que es tan sencillo, o sea, yo como físico, en los físicos suelen dar por sentado el movimiento, entonces, pues ya si lo has por sentado no tienes que explicarlo, claro. Pero Zenón de Elea miraba una flecha y decía, vamos a ver, la flecha está siempre donde está la flecha. Si la flecha es sustancia, no puede dejar de estar donde está para ser donde no es. Fijaros, si pensáis en la flecha, imaginaos una flecha. Aquí está la punta y aquí está, si queréis, la pluma, ¿no? Y si se va a mover en un instante posterior hacia la derecha, aquí antes no había nada y de repente surge punta de flecha. Se estaría creando flecha de la nada. Es una locura. Si piensas que la flecha es sustancial, digo, ¿eh? Entonces, y luego por la parte trasera se tendría que estar destruyendo flecha, como si se estirara de alguna manera la flecha. Entonces toda esa paradoja o aporía de Zenón se resuelve muy fácilmente si te das cuenta de que no hay flecha. ¿Qué quiero decir con que no hay flecha? Que no es más que forma en el campo y que se transportan las formas como se transportan las olas en el mar o como se transporta en una tela forma si la agitas, como en una cuerda se puede transportar forma, ¿no? Bueno, pues no hay flecha. Que quede claro. Vale, pues vamos a la segunda parte, que es el mundo de los entes. Ahora que ya hemos visto que las formas de las sustancias estabilizadas son las partículas, pues vamos a ver qué es lo que les pasa a las partículas. No sé si habrá algún físico en la sala, lo mismo está asustado. Si se quiere ir, lo entenderé. O sea, pero yo he llegado aquí a través de otras cosas y, de hecho, lo que os he contado ahora es algo en lo que estoy investigando, no está decidido, ¿no? Pero tiene muy buena pinta. Y lo que a mí me ha pasado, o sea, mi gran conflicto, os voy a contar un poco cómo he llegado hasta aquí, que tiene que ver todo con un fenómeno que se llama la autooscilación. Entonces, lo que a mí me ha pasado es que, bueno, mi mayor enemigo en los últimos años, con quien yo he tenido un conflicto muy gordo, ha sido el punto, la idea del punto. O sea, un punto para mí es un problema muy grave. Si hay alguien que crea en el puntillismo y que le guste el puntillismo, yo estoy dispuesto aquí, donde está la luz esta, a batirme en duelo y nos jugamos la vida aquí. Y el problema es que los físicos contemporáneos, con todos mis respetos, yo soy uno de ellos, creen que las partículas no tienen estructura, las partículas fundamentales. Hablo de los electrones, los muones. Entonces, excepto por la función de onda, que ellos interpretan en términos probabilistas, entonces dudamos de que sea un campo real, según su visión de la física de partículas, pues las partículas son puntos. Entonces, a mí esto me lleva a una paradoja, que es, o sea, si yo te pongo un punto aquí y digo que esto es un electrón, y luego te pongo otro punto aquí y te digo que es un muón, ¿tú cómo me distingues a uno del otro? ¿Cómo distingues dos puntos? ¿En qué se distinguen dos puntos? ¿Cómo puede ser que partículas, o sea, hablo físicamente, olvidaros de las matemáticas, si no tienen estructura interna, ¿cómo puede ser que los físicos digamos que tienen propiedades internas? Por ejemplo, se sabe que las partículas son como imanes, y imanes, digamos, con distinta intensidad de emanación. ¿Cómo es eso posible si todas son puntos? Te los cambio en un momento. Y entonces, pues yo tenía un conflicto con el punto y empecé a estudiar cuerpos cargados electromagnéticamente, asumiendo asumiendo que la materia estaba dada, volviendo al viejo canon. Si la materia está cargada, en electromagnetismo clásico se supone que el campo surge como rayos, si queréis, de sol de la materia. Y cuando tú mueves la materia cargada,
se ondulan los campos y esas ondulaciones en teoría son la luz. Si tú aceleras una carga, una bolita si queréis cargada, empieza a emitir luz, radia. Así es como funcionan las antenas, ¿no? O todos los móviles, todo esto son ondas hertzianas atravesando el manto de la luz y las generas con una antena, ¿no? Con movimientos cargados. Entonces yo dije, ¿y si las partículas no son puntos y son cuerpos extensos? Entonces lo que pasa es que una parte de la partícula al acelerar se puede emitir radiación y la propia partícula la puede reabsorber. Igual que yo estoy hablando por mi boca y me estoy escuchando por el oído. O igual que tú estás en... A mí me gusta la piscina, cuando lo vi más claro fue en una piscina en Móstoles. Y entonces das un golpe en el agua con la mano y ahí se forma una onda y esa onda afecta a cómo das la siguiente brazada. Entonces hay una retroalimentación incesante entre las perturbaciones que produzco yo en el medio que me rodea y cómo esas perturbaciones me afectan, porque soy un cuerpo extenso, claro. Si lo haces con un punto no se puede afectar a sí mismo. Y entonces, pues a través de las autoafecciones, lo que yo descubrí, o lo que yo he demostrado en mi trabajo, es que hay geometrías de la partícula que tú la pones, le das una perturbación insignificante y empieza la partícula a temblar, pero insignificante, tan pequeña como queráis, y empieza, se pone a temblar. Y ese temblor es el que hace que la partícula está todo el rato chapoteando, emitiendo ondas, si queréis. Y eso es lo que explica gran parte de los fenómenos cuánticos, en el sentido de que hay una dualidad onda-corpúsculo. Claro, es que la partícula, ella, como una persona en el agua, va chapoteando y emitiendo radiación. Entonces, no es que a veces sea una onda, otras veces una partícula, según convenga a la interpretación del experimentalista de turno, sino que la partícula va temblando y chapoteando en el mar de la luz, si queréis, en el mar electromagnético. Bueno, pues estas son las autoafecciones. Y entonces ya el movimiento de temblor, que los alemanes lo habían llamado Zitterbewegung, no sabría pronunciarlo bien en alemán, lo conocían en cuántica, pero no saben muy bien de dónde viene. En cuántica tú sabes encajar las cosas, hacer predicciones, pero no entiendes los mecanismos que explican los fenómenos. Entonces te contentas con que todo cuadre y hacer predicciones, pero no entender la física en parte que hay por debajo. Bueno, pues ya al Zitterbewegung le he llamado el bamboleo en castellano, en homenaje a los Gypsy Kings, claro está, por su temazo. Y la idea entonces es que todo está temblando. El traqueteo, ¿no? Que siempre se suele quitar el traqueteo en la física. Y ese temblor es el que genera la dualidad onda-corpúsculo. Bueno, pues voy ahora a explicar cómo, porque claro, no se me ocurrió una mañana, me levanté, me senté en el retrete y dije, no. Había modelos de fluidos y quiero hacer aquí un homenaje a unos trabajos, también porque creo que son muy, muy bonitos y creo que si sois artistas, estéticamente estos os concierne. Son preciosos. Y os recomiendo que luego googleéis. A mí, más que os quedéis con todo lo que estoy diciendo, es que de alguna cosa os quede, luego lo busquéis en Google y empecéis a tirar de vuestros hilos. Entonces, en el año 2005, un grupo de investigadores de física de fluidos de la Universidad París-Diderot, liderados por un gran físico de fluidos que ha fallecido también hace un par de años, que se llama Yves Coudert, hicieron unos experimentos que son brutales y que consisten en lo siguiente. Tenéis una placa, si queréis una placa cilíndrica, ponéis ahí un aceite de silicio y ponéis la placa encima de un altavoz y en el altavoz enchufáis una frecuencia. No pongáis un temazo, ponéis solo una frecuencia, la que queráis, la que queráis. Y entonces empieza a temblar el fluido. Tiene que ser una frecuencia suficientemente alta para que se produzca el fenómeno, pero bueno. Y el fluido empieza a temblar. Y estos tíos van con un palillo, un mondadientes. Lo meten ahí en el aceite de silicio y sacan el palillo de golpe y sale una gotita del fluido. Y han escogido el aceite de silicio porque con la tensión superficial justo que tiene el silicio, la gotita luego no se va a volver a fundir con el fluido, sino que va a empezar a botar sobre el fluido. Y entonces es una locura así, justo cuando cae la gotita, claro, la gotita crea ondas al golpear en el fluido y esas ondas luego afectan a la gotita en su movimiento, porque si la gotita cae y justo cae en colina, pues se va para un lado. Y entonces empiezan las gotitas a caminar sobre el fluido, lo hacen muy, muy rápido, a ti te parece que se van deslizando. Los llaman walkers, caminantes, las gotitas que caminan. Y claro, empieza todo el feedback y se crean unos movimientos muy, muy complejos. Movimientos caóticos, dinámicas imprevisibles. Bueno, estos tíos han demostrado que excepto por una cosa, solo falta una cosa. Estas gotitas hacen todo lo que hacen las partículas cuánticas. Solo faltan las desigualdades de Bell, que no voy a explicarlas, pero
pero está a punto. Si conseguimos demostrar que se pueden violar las desigualdades de Bell, demostramos que toda la física clásica puede explicar la fenomenología cuántica. Bueno, pues estos son los modelos de Walkers. Echarles un vistazo, hay vídeos, hay un vídeo muy loco en YouTube de Morgan Freeman contándolos, está muy guapo. Y esto me lleva al concepto de autooscilación, que es la segunda persona a la que quizá yo tenga mucho que agradecer, que es un físico costarricense que vino un día a dar una charla. Bueno, es un tipo, es un erudito. Se llama Alejandro Jenkins, es un tipo muy liberal económicamente también, pero bueno, realmente heterodoxo de una manera que es difícil que no te interese lo que cuenta, o sea, que habla con honestidad y cierto convencimiento. Y él vino un día a dar una charla y había descubierto, no lo había descubierto, lo había descubierto un rusazo, ahora que los rusos empiezan a estar mal vistos, que se llama Alexander Andronov, sí, y que él había escrito un tratado sobre osciladores no lineales. Y de repente lo que sí que había visto Jenkins es que esto que había descubierto este ruso se repetía incesantemente como un leitmotiv en 1000 fenómenos de la naturaleza. Es decir, el bombeo de un corazón es un autooscilador. El titilar de las cefeidas es un autooscilador. Las neuronas cuando disparan son autoosciladores. Los ciclos de la naturaleza, los ciclos químicos, los ciclos geológicos, los ciclos del agua, los ciclos del carbón, el ciclo de Krebs, en fin, casi todos los ciclos que os encontréis en la naturaleza son autoosciladores en el fondo y tienen una estructura termodinámica común. La autooscilación consiste generalmente en física, si tú sueltas un péndulo, ¿no? El péndulo del reloj de la abuela, el péndulo va muriendo, hay que darle cuerda. De hecho, el mecanismo de cuerda de un péndulo es un autooscilador. Y se va parando, ¿no? Hasta morir la oscilación. Entonces, para mantener viva la oscilación, tú necesitas que un sistema esté, nuevamente volvemos a la idea de la apertura. Es decir, los entes por sí solos no valen nada. Si tú te desconectas de tu entorno ya no puedes coger energía, te apagas rápidamente, ¿no? Hay que comer. Bueno, vamos a ir entrando hacia el comer. Y entonces esto es un movimiento de oscilación que consiste en que tú tienes un flujo de energía externo, no hace falta que sea periódico, ¿vale? Por ejemplo, los molinos de viento, los molinos de agua, tú tienes un chorro de aire, ahí va, no era eso lo que quería hacer. Pues tienes un chorro de aire y el aire entra sin periodicidad, pero el sistema empieza a moverse con ese aire, empieza a generar un movimiento cíclico y con ese movimiento cíclico ya la manera de tomar el aire se vuelve cíclica también. Y entonces has generado una estructura oscilante a partir de un flujo que en teoría no tenía nada cíclico, ¿vale? Esa es un poco la esencia del oscilador. Y luego parte del chorro lo tiene que expulsar. Entonces la idea de que algo que toma energía del entorno se pone a dar vueltas, a alimentar una danza periódica y luego tiene que echar parte de lo que ha tomado. Ha degradado la energía, lo tiene que excretar, si queréis. Que es lo que hacéis vosotros para mantener todos vuestros ciclos, meter energía y echarla degradada. Bueno, ya digo, hay muchos tipos de autoosciladores y como va a haber gente artistas o lo que sea, estética, estuve pensando en la arquitectura y dije, este ejemplo es de los más bonitos y flipantes que yo he visto. Entonces voy a contar la anécdota del puente Tacoma, que es un puente que se vino abajo en los años 40 del siglo pasado. Y se vino abajo porque, bueno, por varias razones, pero salió el proyecto al final se le concedieron a Leon Moisseff, que era un tío que había participado ya en el proyecto del Golden Gate. Es un puente de estos, o sea, este puente tenía que salvar como una distancia de 2 kilómetros en los estrechos de Tacoma, que esto está en Seattle, ¿vale? Cerca de Washington. Y es un puente muy largo, tiene un vano de hecho de un kilómetro. Y pues lo hicieron de estos puentes con catenarias ahí, colgantes, ¿no? De esas estructuras que veis alzarse. Entonces la idea es que ahí, por allí, de la esquina estaba soplando el aire, ¿no? Y lo que pasó fue lo siguiente. El tío, el Leon Moisseff, siempre es por cuestión económica, ¿no? Como el Titanic. Para ahorrar pasta, redujo el canto del puente un montón. Y redujo demasiado el canto del puente y cuando el viento pegaba sobre el canto del puente, además no puso ninguna estructura para descargar el aire que pegaba justo en el canto del puente. Y al pegar el aire en el canto, se formaban remolinos. Iba un remolino por arriba y luego un remolino por abajo, sucediéndose. Uno por arriba, uno por abajo.
Si un remolino va por arriba, en la parte donde está un remolino como estos, si queréis imaginaros las bolas estas del desierto, pero con aire ahí, atravesando el puente, ¿no? De lado a lado. Y entonces donde está el remolino cae la presión. Pero si abajo justo no hay remolino, en ese momento, entonces ya aparece una fuerza de abajo hacia arriba que hace que empiece a pandear, a ondear, a balancearse el puente. Y si justo, y claro, la movida es la retroalimentación. Va uno por arriba, uno por abajo. Y con el propio movimiento el puente va gestionando la manera en que se gestan los remolinos. Entonces se puede producir un proceso de retroalimentación en el que el puente va ganando amplitud, todo a costa de coger energía del aire. Y empieza... y al final reventó el puente, se quedó ahí un coche y un perro metido en el coche que falleció. La gente iba a ver esto, o sea, estuvo mucho tiempo así, tuvo que soplar una ráfaga de aire sostenida suficientemente, por un tiempo suficientemente largo, y la gente pues iba de picnic, ¿no? Ahí, con la cestita, yo qué sé, a drogarse, a lo fuera, vamos a ver, pero lo impresionante es cómo lo blande, ¿no? O sea, que una estructura que aparentemente es sólida, pero todo es elástico, ¿no? El universo es plástico, inagotable. Podría salir más Vives de esa ventana ahora a explicarlo. Bueno, pues blandía en los aires el puente de Tacoma como si fuera de goma y el puente se cayó. Esto es un autooscilador. Y la idea es el propio movimiento va gestionando la toma de energía, ¿no? Es lo que quería transmitir. Vale. Bueno, pues esto nos lleva a una ontología basada en autoosciladores que se van sincronizando de alguna manera. O sea, hay estructuras que tienen un movimiento, una danza cíclica, y luego empiezan a acoplarse entre ellas. Empiezan a intercambiar a través de la radiación o a través, si queréis, puede ser también a través de agua si los conectas por agua, otras escalas. Pero es un mundo de molinillos. O sea, la idea es que todos son molinillos acoplados y entrelazados, y si lo miráis, pues vuestras células son molinillos también. Tienen unas proteínas, las ciclinas, y dan vueltas. Entonces, buscad siempre el carácter cíclico porque todo en el fondo está dando vueltas. A veces no lo veis porque la escala de tiempo es muy grande, otras pasa inadvertido porque es muy pequeña, pero todo está. Entonces, aquí entra en juego un concepto que es el que quiero transmitir con esta diapositiva, que es el concepto de estructura disipativa. Es un concepto que introdujo un premio Nobel de Química que se llama Ilya Prigogine, ruso también, aunque luego se nacionalizó belga, porque él trabajó gran parte de su vida en la Universidad de Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas. Y él se dio cuenta de que todas las entidades, o él las llamaba estructuras, yo las llamo entidades, desde las partículas, por ejemplo, mis partículas comen y cagan luz, pero todas tenían una estructura disipativa en el sentido de que cogían del entorno materia y radiación y devolvían al entorno materia y radiación. Y esto es una estructura termodinámica en la que hay una estructura que devora. Es decir, estar abierto también es una cosa trágica porque estás abierto para coger energía. Incluso si cooperáis, no seáis ingenuos con la cooperación. Cuando se coopera, lo que se hace es construir una entidad a una escala superior, y esa entidad hay que alimentarla, o sea que se coopera para alimentarse mejor, para captar mejor los recursos, ¿no? De alguna manera. Y el caso es que, claro, pues tienes que meter... es una lucha, decía Boltzmann, la existencia es una lucha por la entropía, porque claro, ya has forzado el proceso competitivo, todo es miserablemente competitivo, porque tienes que estar todo el rato capturando energía y también entropía. Lo que haces es robar orden. Esto es lo que se dio cuenta Prigogine. Entonces estás robando orden a las cosas que te rodean, ingiriéndolas, ¿vale? Destruyéndolas y asimilándolas en ti. Y también a base de energía directa de radiación. Y luego tienes también que esa energía tú la vas a degradar para hacer trabajo en tus movimientos, y luego vas a excretarla degradada en forma de, bueno, ya sabéis, de mierda. Y también a través de mecanismos de disipación por sudoración. Entonces es comer, cagar y dar vueltas, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y sí, ¿no? Al final... Entonces esto me lleva un poco también a una ontología de lo digestivo de la boca. O sea, todo está en la boca, o si queréis, bueno, podéis ir hasta el estómago, pero la tragedia está toda aquí. El bicho está en la boca. Y los tres quehaceres fundamentales del ser humano, todos los demás casi que se orientan hacia estos tres, son comer, si queréis, joder y pensar. Pensar también tiene la estructura disipativa. Fijaros que cuando pensáis, cogéis información, se dice, ¿no? Este chico devora libros. Entonces lo que haces es coges toda la información, la metes, la metabolizas
y luego desechas la parte que no te interesa y la otra la incorporas a tu estructura cerebral, ¿no? El cerebro, de hecho, es el mayor devorador que hay, porque hay que alimentarlo y chupa mucho azúcar el cerebro. Naturalmente, la parte que ya es comer directamente para alimentar a todo el resto del organismo. Y luego la parte sexual, si se piensa bien, bueno, no solo por el hecho de que también en parte de la sexualidad están los besos, ¿no? Y los besos ya son una evocación o una sublimación, mejor dicho, del devorar, sino porque incluso el propio acto sexual, yo creo que en este sentido quizá haya hecho bastante daño a la pornografía, porque ha puesto a la mujer como sujeto pasivo y al hombre ahí dando la matraca, pero en realidad es un poco más bien al revés. Si lo pensáis, en la vagina se puede entender como una boca, tiene labios, no tiene dientes afortunadamente, pero se come el fruto, lo hace de una manera mucho más simbólica y le saca la semilla, ¿no? O sea que realmente también es una forma de comer, pero mucho más sutil, ¿no? Más bella. Y claro, esto nos lleva a una visión del mundo, ya os digo que es muy triste, porque me voy a poner triste solo dos, ¿vale? Solo dos. Claro, si yo digo que todo está hecho de luz y todas las cosas están hechas de luz, lo que pasa es que a lo largo de todas las escalas lo que hacen las entidades es devorarse y en el fondo, como todas están hechas de luz, es que la luz se devora a sí misma, ¿no? Entonces yo pienso ya el mundo como la autofagia de la luz. Es decir, la luz está todo el rato en su plegarse y replegarse, se va devorando. Y todas las estructuras, generalmente en la jerarquía las más elevadas se comen a las que están por debajo, pero a veces sucede al revés, ¿no? A veces llega un virus y se empieza a comer a los hombres. Les ocurre en los dos sentidos. Hay un sentido, si queréis, anabólico y otro sentido catabólico. Un sentido, eso es la estructura disipativa, es crecer en orden a base de robarlo de lo que te rodea y decaer o caer en el desorden, ¿no? Lo que se llama Apolo y Dionisos, ¿no? Si queréis, os será más familiar, ¿no? A través de Nietzsche. Una tendencia al orden y una tendencia al desorden trabajando conjuntamente, y es así, devorando, que se genera el movimiento circular, es decir, el tiempo nace, Cronos o Saturno, nace devorando, bueno, o vive devorando, se crea el tiempo en el devorar. Bueno, esto es lo mismo que dijo, me han dicho que no hablara de él, pero tengo que hacerlo solo un momentito, de Schopenhauer, porque mi filosofía es muy parecida a la suya, lo que pasa es que lo que yo llamo el campo electromagnético, él lo llama la voluntad, como una fuerza ciega que todo lo mueve, el primum mobile, la causa incausada, bueno, pues que yo digo que es la luz, pues él dice que él lo llamó la voluntad, pero es lo mismo. Y él decía que el mundo era el autoconocimiento, la voluntad. Yo lo que digo es que el mundo es la autofagia de la luz. Y ya está. Vale. Así que andad cuidado con lo que coméis, y que coméis como cabrones. Y bueno, para terminar esta segunda parte, sí, voy a hablar un poco, muy brevemente, porque yo de estética seguro que sabéis mucho más que yo, pero voy a hablar de una obra de Angélica Lidl, que titulada ¿Qué haré yo con esta espada? Forma parte de su trilogía del infinito, es la única que he leído yo con detalle e íntegramente. Y en esa obra, esencialmente lo que está buscando ella todo el tiempo es la ley de la belleza, lo llama. Claro, no voy a atreverme a decir qué es la belleza, pero sí que os voy a decir lo que tiene que suceder para que pueda haber belleza. Tiene que haber un mínimo de estructura, tiene que haber patrón. Para que haya belleza, es decir, si pintáis algo, si hacéis una escultura, lo que sea que queráis hacer, tiene que haber cierta estructura. No digo cuál, no os pongo ninguna ligadura, pero una mínima estructura tiene que haber. En física, si un sistema está aislado, se homogeneiza. No puede haber patrones, no puede haber estructura. Porque para que se apriete la energía, para que se estabilice la energía, tienes que estar abierto entonces al entorno. Entonces, para que haya belleza, si la belleza se entiende como en algún sentido como un mínimo de coherencia estructural, la que sea un patrón, lo que se dice un patrón, tiene que haber primero un proceso de sacrificio. Es decir, para llegar a la belleza de alguna manera tienes que seguir el rastro de sangre que va dejando tras de sí. Esa es la idea. Angélica Lidl concluye en su obra, la obra trata mucho sobre el canibalismo, es por eso por lo que me interesó tanto a mí. Y eso dice cosas, pues volviendo un poco a lo de antes, hay frases maravillosas como antiguamente no se besaba, se mordía, dice. Fijaros cómo antepone el morder, el comer, a luego ya la parte sexual, ¿no? Como una sublimación.
hecho, habla mucho en su obra de... Bueno, voy a divagar un poco, si me dejáis. De un caníbal japonés que se comía a una estudiante holandesa. Él estudiaba literatura comparada en la Sorbona, era un tío que tenía ciertas taras físicas. Y nada, bueno, pues un día la mató y se la comió, pero viendo un documental de este tipo, tiene varios, hay uno que se llama Excuse Me for Living, pero no es este, el otro se llamaba Cannibal. Ese es más reciente. Es un documental muy extraño, muy existencial, porque está él ahí con su hermano, él está ya muy viejo y habla muy poco, habla más a través del hermano. Es muy raro ese documental. Si os aburrís un día y queréis algo sórdido, podéis ver Cannibal. Y él intenta explicar, yo creo que no se ha enterado, Angélica es mucho más perspicaz. Él no se ha dado cuenta, porque él cree que su pulsión caníbal, en el fondo, es una desviación, o él dice una fetichización de sus instintos básicos sexuales. Pero Angélica lo ve al revés, y yo también lo creo que es al revés, porque evolutivamente antes de la reproducción sexual estaba el comer. Comen, ya te digo, hasta las partículas fundamentales comen luz. Entonces, bueno, pues la vida se revela como un sacrificio, lo que llamaban en la antigua Grecia el moirocausto, que es distinto del holocausto y que consistía en que sacrificabas unos animales, pues ya sabéis, 100 bueyes a Zeus, eso sería holocausto. Y si ya dices 50 para Zeus y 50 nos lo comemos, que es como más civilizado, pues entonces ya, porque dices, joder, mira que si te toca ser buey y morir por Zeus, pues qué putada, ¿no? Pero bueno, si por lo menos sirves de sustento a la vida, o sea, no morir por un hound, pues mejor, o menos malo. Y entonces al final concluye la obra Ángel y dice, lujuria y mortandad. He aquí mi solución al problema de la belleza. Entonces es el sacrificio, es Tánatos el que está alimentando el corazón de Eros todo el tiempo. Hay una imagen que lo resume todo lo que quería decir en esta segunda parte muy bien de Hamlet, como dice, porque si el sol cría gusanos en la carne muerta, cual Dios que besa la carroña. Es decir, la luz cerniéndose sobre un animal muerto, si queréis, en putrefacción, y surgiendo vida, gusanos de ella otra vez. Esa es un poco la metáfora, el resumen. Se lo dice Apolonio en el acto segundo, escena segunda, Hamlet. Y hay otra imagen, el otro día vi una película que también de alguna manera me dio una metáfora preciosa de todo esto, que era el espíritu de la colmena. Hay un momento de Víctor Erice que la niña Isabel está intentando estrangular al gato, el gato se zafa de ella, pero la araña. Y entonces se le queda sangre en el dedo índice y coge un espejo la niña, y empieza a pintarse los labios. Esa idea, esa pérdida, de repente pierde la inocencia de alguna manera en ese momento, ¿no? Pintándose los labios con sangre. Bueno, que en este mundo los espíritus cristianos lo tienen o no lo tenemos, yo ya no sé ni dónde estoy, jodido, muy jodido. Pero bueno, seguid intentándolo. Pues nada, salimos del maelstrom este de tristeza en el que os he querido anegar y nos vamos a la tercera parte, el Hound, el mundo de los fantasmas. Dame un segundo que voy a beber un poco de agua. Bueno, pues he tomado este concepto prestado. Yo esto lo llamaba la representación, como lo llamaba Schopenhauer, pero el término hauntología es que es muy bonito. Y además, si a mí me gusta quitarle todo la elogía, digo el hound. Entonces, bueno, voy hablando de hounds. ¿Qué es para mí un hound? Bueno, si queréis lo recuerdo porque lo introdujo el año pasado Marta Chávez en una conferencia maravillosa. Obviamente, pues el concepto irá evolucionando en función de quien lo reivindique. Yo lo reivindico aquí como físico. Entonces, ¿qué es el hound para mí? El hound para mí es cualquier cosa o cualquier representación mental que tengas de algo, ¿vale? Pero que no esté en la realidad. Si, por ejemplo, yo ahora veo ahí, vosotros a lo mejor no la veis, pero mi abuela está ahí, ¿no? en el escenario. Pero físicamente es difícil que esté, pero yo la veo. Me he puesto la camisa que me regaló la abuela. Entonces, eso es un hound. El concepto, la noción que también me gusta asociar es fotismo, ¿no? ¿Sabéis cuando te das una hostia y ves las estrellas? El chisporroteo ese mental. Pues de ese chisporroteo mental se forma también la película que nos hacemos del mundo, ¿no? El teatrillo que nos hacemos en nuestras cabezas del mundo es todo electromagnético, porque son neuronas emitiendo chorros
electromagnéticos todo el tiempo. Entonces, pues yo lo voy a definir así. Derrida lo introdujo para hablar del carácter recurrente de ciertas filosofías, en particular del marxismo, porque como el capitalismo no resuelve ciertas contradicciones, pues todo el rato vuelve a aparecer la crítica marxista y entonces aparece el fantasma. De hecho, la obra empieza hablando de Hamlet mucho porque está hablando de los fantasmas y de frente a la realidad. Bueno, ahora ya sabemos que no, pero si queréis, frente a los entes y frente al ser, pues ya está la cosa espectral, la cosa de la representación. Bien, y a mí esto me interesa de cara a la física, cómo representamos el movimiento en física, cómo describimos el movimiento. Vale, los físicos, para describir el movimiento, lo que hacemos es tejemos sistemas coordenados, se podría decir. Pero dejadme que yo estaba dándole vueltas, intuitivamente he llegado a esta idea. Es que cuando tú ves un objeto moverse, hace dos cosas tu cerebro. Bueno, ahora, me da miedo que el eructo fuera a amplificarse también. Suceden dos cosas. Primero, abstraes de todo lo demás el objeto que se mueve. Entonces lo separas, empiezas a focalizar la atención en él y lo vas siguiendo. Pero en segundo plano, tu cerebro lo que hace es buscar lo que yo llamo la quietud circundante. Cosas que estén quietas para poder ir refiriendo los cambios de movimiento. Es decir, está a 2 metros de la fuente, se está alejando de la fuente, se está acercando a este contenedor, va a chocar con esta persona. Bueno, incluso pueden ser cosas en movimiento también, ¿no? Pero explicar el movimiento desde el movimiento es más complejo. Entonces, siempre se suelen buscar referenciales inerciales, cosas quietas, si queréis. Entonces, un montón de ellas dispuestas, te permiten relacionalmente explicar cómo se mueve algo. Es lo que llamamos, pues, si tenéis la Tierra, paralelos y meridianos, por ejemplo, ¿no? Entonces vas marcando un montón vas poniendo postes. En realidad lo hacemos con reglas, los físicos. Vamos con una regla y dices, una regla, 2 reglas, y con eso das una coordenada. Si cuentas 20 reglas, pues son coordenada 20, ¿no? Entonces hay que construir, pero hay que construirlo. El espacio en física, en el fondo, se empieza construyendo. Y con el tiempo también pasa lo mismo, porque los físicos el tiempo lo espacializamos. Es decir, las cosas en el fondo fluyen en su puro presente, está todo fluyendo en puro presente, y los físicos dibujan una línea. Lo que hay real, decía Bergson, bueno, él lo ejemplificaba con un carrete desenvolviéndose, pero seguir la punta del bolígrafo, la punta tal como avanza y lo que va dibujando a cada instante, eso es el presente puro que avanza. Y luego todo lo que va dejando tras de sí, que ahora veremos que se puede entender a través del Hound, eso es lo que llamamos nosotros la coordenada temporal, pero la hemos pintado, es decir, la hemos dibujado. Y la pregunta que uno se hace es, ¿yo puedo crear el espacio como me dé la gana? Por ejemplo, es decir, yo al final puedo crear la malla como yo quiera, puedo utilizar baldosas cuadradas, como pensad si queréis en una tela de araña, pues yo puedo utilizar ahí las geometrías que me dé la gana en principio. Y lo mismo con respecto al tiempo, yo puedo utilizar el reloj que yo quiera. Si mi reloj está roto, yo puedo utilizarlo para describir el movimiento. Se complica mucho la cosa, pero imaginaos que utilizáis vuestro pulso. El pulso, si tienes un pulso firme, pues lo mismo hasta te funciona bien, pero como tengas un pulso como el mío, que en cualquier momento la lía. A Galileo, de hecho, para estudiar el movimiento del péndulo utilizaba su pulso, ¿no? Tenía sangre fría. Pero si de repente tu pulso se acelera porque pasa cualquier cosa que anima tu espíritu, entonces esto empieza a ir muy, muy rápido y el tiempo que ha transcurrido en el proceso, ya que contaría esto, es distinto. Y si esto está evolucionando de manera complicada, la pregunta es, mi descripción del movimiento en principio va a ser muy distinta, ¿no? Entonces, ¿qué relojes usamos y qué mallas usamos o qué reglas usamos, hablando como hablamos los físicos, para describir el movimiento? Y finalmente, depende que yo me mueva para describir el movimiento. Si yo estoy bailando, la manera en que yo veo las cosas y describo el movimiento de otros cuerpos es totalmente distinta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto afecta en la descripción del movimiento mi propio movimiento? Vale. Pues bueno, la primera teoría matemática, voy a bajar un poco, seria, en la que el espacio y el tiempo, aunque el origen estaba en Grecia y en Euclides, la teoría física primera en la que el espacio y el tiempo cobran mucha importancia y se formaliza rigurosamente es la teoría newtoniana. Newton utilizó... Bueno, el espacio newtoniano es un espacio que es
es como un blanco sobre blanco, es un fondo quieto y erático totalmente, igual en todas sus partes, es como un vacío muerto, ¿vale? Totalmente quieto, isótropo en todas las direcciones igual, y además independiente de lo que haya en él. Entonces es como tener un escenario vacío y empezar a llenarlo de actores, ¿no? De objetos o de cuerpos. Pero ese telón de fondo, que bueno, en la época de Newton se identificó con la divinidad, la omnipresencia, hay muchos vínculos en la tradición hebraica, ese espacio era un espacio absolutamente idealizado. Y el tiempo de Newton también era un tiempo totalmente idealizado porque tenías que tener relojes que marcaran, había como un tic-tac que era el bueno, y no se aceptaban relojes rotos. Entonces la mecánica newtoniana introdujo dos fantasmas, que eran el espacio blanco sobre blanco que os digo, ese que veis ahí a la izquierda, en el que se iban ubicando los objetos, y el tiempo perfecto del reloj, digamos el reloj de Dios, de alguna manera. Bien. Entonces, este espacio no lo construías. El espacio newtoniano no se construía. Admite ciertos tipos distintos de sistemas coordenados, y el espacio y el sistema coordenado, lo vamos a ver ahora, no son exactamente lo mismo, pero una parte de la representación del espacio es el sistema coordenado y otra parte es la parte esencial a la que vamos a llegar. Pues quien había leído mucho a Newton y se inspiró en él para desarrollar su teoría del conocimiento fue Kant. Entonces, en la estética trascendental, perdonad, esto es un poquito chapa, pero Kant está explicando cómo se produce el proceso de percepción y de formación de intuiciones sensibles. Es decir, cómo me entra a mí la información y esa materia bruta de las sensaciones, cómo ya lo organizo yo formando una intuición sensible. Y él decía que para que eso fuera posible, su gran revolución, a decir del mismo, la llamó la revolución suya copernicana, fue decir que el ser humano ponía dos cosas de sí que no estaban en la propia realidad. Él las llamó intuiciones puras o formas puras de la sensibilidad. Dijo que además eran a priori, porque no provenían de la experiencia, sino que ellas, estando en el ser humano, facultaban el proceso empírico, de yo poder percibir cualquier objeto, cualquier cosa que os entre por los sentidos, ¿no? En el cerebro, la primera etapa, antes de formar conceptos, pues era la parte de la sensibilidad. Y a mí lo que me hace gracia es que las llamó formas puras y a priori, o sea que su tesis hasta cierto punto es nativista, ¿no? Es decir, si son antes de toda experiencia, pues estaban ahí de nacimiento, lo que pasa es que el cerebro se tiene que desarrollar. Y de hecho yo creo que las intuiciones puras de Kant, que eran el espacio como intuición externa y el tiempo como intuición interna, porque de alguna manera el espacio está muy vinculado a lo visual y el tiempo tiene que ver más con el corazón y con las sensaciones internas, con el oído casi, ¿no? Escucháis las palpitaciones. Y entonces él dijo que eran puras y yo lo que creo es que, insisto en mi tesis, que es en principio constructivista, ya veremos luego cómo quitar la parte Hound del espacio y del tiempo. Y es que en el fondo tú lo que pasa es que vas quitando objetos. O sea, como formas el espacio newtoniano, que es el espacio de Kant, un espacio homogéneo, ya os digo, muerto, el blanco ese sobre blanco, es a base de que tienes un montón de objetos y los vas quitando. Y al final te queda ahí como el trasfondo sin objetos, una especie de vacío, que es una nada. Pero eso tiene que ocurrir en las primeras, mi tesis es que eso tiene que ser en las primeras etapas, ¿no? del proceso de aprendizaje cuando eres niño. Yo no lo recuerdo, probablemente vosotros tampoco. Bueno, pues, a ver, esto se me ha ido un poco. Vale. Pues vamos a ver cómo quitamos lo que podemos llamar las condiciones subjetivas de la representación. Kant decía que el sujeto ponía ciertas cosas y por eso Kant creía que el conocimiento nunca podía ser de las cosas en sí mismas y separó el fenómeno, que era la interacción sujeto-objeto, del númeno, que es lo que la cosa es en sí. Yo creo que en general tiene bastante razón, pero creo que con respecto a la ley fundamental, la que os contaba en la primera parte, la que guía la coreografía, la danza, se puede quitar la parte fantasmagórica, ¿no? La parte subjetiva y llegar a una ley que es la misma para todos los observadores. Hay un sentido democrático entonces, ¿no? En el sentido de que has llegado al objetivo, has quitado ya al sujeto y te queda la ley física. Y esto quien nos ha enseñado a hacerlo ha sido Einstein. Entonces el cazafantasmas es Einstein. Y Einstein lo que hizo fue asociar
dos cosas, pero tuvo que pagar un precio. Esto es una imagen de la máquina de desconocer de Esther Rodríguez Barbero y de Marta Chávez, que me invitaron un día al K2M y apareció esa frase y luego me lo enviaron el texto y dije, hostia, me viene perfecto. Y ya puse yo la velita, es un montaje, obviamente. Y lo que hizo Einstein fue, a través de la famosa ecuación de la relatividad general, él introdujo un principio que es el principio de relatividad general, que decía, o que dice, mejor dicho, que las leyes de la física tienen que ser las mismas para todos los observadores. Si vamos a hablar de algo que sea universal y necesario, los juicios sintéticos, ¿no?, a priori de Kant, es porque no depende del sujeto. Todos tenemos, independientemente de cómo estemos bailando, de lo que nos esté pasando en un momento dado, que poder expresar la misma ley siempre. Y eso lo consigue el principio de relatividad general, y lo que hizo Einstein fue identificar el espacio y el tiempo, la geometría, si queréis, con su contenido sustancial. Y yo digo que la sustancia es la luz, pues entonces lo que pasa es que la geometría, en el fondo, lo que hay esencial en ella, quitando la parte subjetiva de la representación, es la luz. Y que la luz tiene carácter espacializante es una idea muy antigua que no es griega, esto lo cuenta muy bien Gilles Deleuze en el libro de Medio Spinoza, porque los griegos son una cultura muy vinculada a la escultura, son táctiles en mucha medida, también tienen luz, ¿no? Todas las culturas tienen luz, no hay ninguna, ya lo digo. Pero la idea de que la luz es tiene propiedades o poder espacializante es persa, si queréis, o hindú, en parte. Bueno, en las teorías con las que yo trabajo, que son teorías ahora geometrodinámicas de la luz, está la parte geométrica es igual, según la ecuación de Einstein, a la luz. Entonces, si dos cosas son iguales, según Wittgenstein, pues una es redundante, ¿no? Eso explicaba en su Tractatus. Si tú identificas esto con esto, pues o me quedo con esto o me quedo con esto. Según qué culturas, la hindú es más dada a quedarse en parte con el vacío espacial, y de hecho las teorías que estoy siguiendo yo geometrodinámicas, a los físicos les encanta el espacio y tiempo y expresan todo solo con el espacio y tiempo. Y yo estoy intentando hacerlo sin el espacio y el tiempo, solo con la luz, ¿no? Porque creo que es lo que es la sustancia real. Bueno, pues esa es la idea de que la luz tiene propiedades espacializantes. La geometría resplandece. Pero el precio que pagó Einstein es que el espacio ya dejaba de estar muerto. Ya no era ese telón de fondo fijo y empezó a deformarse. Y no solo a deformarse, sino que se vuelve vivo. Entonces, cuando describes en relatividad general el espacio-tiempo es un fluido, está haciendo en parte lo que hace la luz, claro, porque está por ella, en el fondo. Y entonces pues se tuvo que cambiar toda la percepción geométrica de la física, prescindir de la geometría euclidia, de la física newtoniana. Esto ocurrió, todo esto los matemáticos estaban a ello también en el siglo XIX, y luego ya Einstein cogió las ideas y las aplicó a la física en el siglo XX, a principios del siglo XX, en 1915. Desarrolla la teoría de la relatividad general. Pero entonces el espacio-tiempo tiene que estar vivo, tan vivo como lo está la luz. Y se deforma, ya no es una cosa plana y quieta. Vale, ya termino. Quiero acabar con el asunto de la memoria. Voy a intentar ser breve. Esto es una célula de Purkinje pintada por Ramón y Cajal. Todo el soporte de vuestro pensamiento, en donde os representáis en última instancia también, si queréis, el espacio y el tiempo, son las neuronas. Entonces, todo el soporte del intelecto y de la mente, de lo que llaman los griegos el nous, es el campo electromagnético, es el tejido neuronal. Las neuronas tienen en su membrana unas bombas, unos canales de sodio y de potasio que son iones cargados, y entonces a través del flujo de esos iones van guiando un potencial eléctrico, van mandando, ¿no? Es todo enteramente electromagnético, ¿vale? Y quiero explicar cómo puede surgir a través del concepto de histéresis en física y luego también del concepto de memristencia, que son dos conceptos que yo he descubierto en los últimos años que me flipan, cómo puede surgir la memoria. De alguna manera ya, si queréis, el Hound, pero casi visto físicamente, aunque tiene que haber una mente para decir que el fantasma es fantasma, pero bueno. Porque sí, vamos a pasar aquí. Entonces, si tenéis un material como el hierro, ¿vale? El hierro que hay en el centro de la Tierra,
con el níquel, o el hierro que devoran las estrellas cuando van a transformarse en gigantes rojas. El último combustible que queman es el hierro. El hierro, como tantos otros átomos, tiene un núcleo, si queréis, unos de protones y neutrones, unos remolinos, y luego alrededor tiene capas y capas de electrones orbitando alrededor, que son también, en mi opinión, remolinos, dando vueltas ahí, interaccionando entre ellos y con el núcleo. Y luego los electrones de las capas más externas, los electrones son pequeños imanes, y entonces si los electrones de distintos átomos, o si queréis los átomos de hierro mismos, tienden a interaccionar entre sí. Si tú pones un material ferromagnético, un núcleo de hierro, en un campo externo, un campo magnético que podéis haber creado por otros medios, como queráis, o el campo magnético terrestre es muy débil, pero pudiera incluso valer, todos los átomos se alinean, se ponen enderezados, igual que una brújula, alineados con el campo externo. Pero lo alucinante de ciertos materiales es que cuando quitas el campo externo, la causa externa, se queda el material imantado. Es decir, hay una remanencia, se llama magnetismo remanente. Hay una remembranza, un eco, si queréis, una huella, una impronta, pero ya desprovista de la causa, el efecto sigue persistiendo, ¿no? Entonces, el fundamento de la memoria y de los discos duros está en estas situaciones. Se produce porque los átomos están interaccionando entre sí. Entonces, aunque ya no tenga la causa externa, en su ligazón se recuerdan y mantienen cierta posición orientada, ¿no? De tal manera que incluso si quieres deshacer ese memento tienes que invertir el campo externo y borrarlo, eso te cuesta trabajo. Entonces la idea final es un concepto que ha introducido un tío que se llama Leon Chua, que es el padre, en mi opinión, de la teoría de circuitos moderna, es el que ha axiomatizado toda la teoría de circuitos electrónicos. Y Leon Chua ha introducido un concepto que a mí me flipa, que se llama memristencia. Buscadlo. O sea, vais a tener a lo mejor que tirar de inglés, memristance, memorias de resistencia. La idea es que la relación entre las causas externas que puedan producir un cambio en un material, o un flujo incluso, si queréis, porque pueden ser flujos, no estados concretos, sino estados en movimiento, esa relación depende no de cómo está el material en el momento en que tú lo pones, sino de toda la historia pasada. Entonces, ahí aparece la historia como concepto físico, a través del concepto de memoria de resistencia. ¿Vale? Esto que veis aquí, como el niño del resplandor, ¿no? Bueno, pues esto es todo más o menos lo que yo quería contar, y si me dejáis dos últimas anécdotas para cerrar aquí en comunión con la Casa Encendida, y también como agradecimiento por haber prestado este espacio para que yo pudiera aquí contar esto. Apágamelo todo si quieres, puedes apagar, acabamos sin toda esta luz de la pantalla, y si me quitas esta, si puedes también, tienes poderes. Yo me quito también esta y voy a contar un par de anécdotas que están muy vinculadas íntimamente, ¿no?, a la historia y la tradición de la Casa Encendida. Tienen que ver con Luis Rosales. La familia Rosales, bueno, es famosa por haber acogido a Lorca en Granada, ¿no?, cuando le perseguían. Estuvo, me parece que como una semana escondido en la casa de los Rosales. Y es en un poema de Luis Rosales, en su obra La Casa Encendida, donde se da nombre a esta casa. Y todo ocurrió un día que pues hacía mucho frío por la noche, y Luis Rosales llegó a su calle, Altamirano, en el número 34, y al levantar la cabeza debió ser en una planta. Yo he ido, me he asomado, fui el otro día y en la placa no pone cuál es el piso en el que vivía, pero yo creo que es uno de arriba. Y entonces al mirar hacia arriba vio todas las ventanas encendidas, vi iluminadas, dice Obradoras, radiantes, estelares las ventanas. Sí, todas las ventanas. Y como dice estelares, yo creo que las debió confundir hasta con las estrellas. Y se le encendió a Luis Rosales un candor en el alma al ver en la noche fría toda aquella luz. Es una sinécdoque en realidad, si lo pensáis, porque toma las bombillas, lo que se enciende son las bombillas o las lámparas. Él luego toma a las bombillas o las lámparas por las ventanas, y ya las ventanas por la casa, y acaba diciendo aquí de gracias Señor, la casa está encendida, ¿no? Es el calor del hogar, el hogar es el fuego donde se cocina el alimento, ¿no? Pues justo al contrario, ya no la luz saliendo de la casa y entrando en su alma, le pasó a otro poeta, a un poeta alemán, a Johannes Wolfgang
bueno, Goethe, como lo queráis pronunciar. Y estaba en su lecho de muerte, yo me lo imagino todo muy dramáticamente, el proceso, y pidió que descorrieran las cortinas. Y yo me lo imagino despegándose, ¿no?, del lecho de muerte, estirando así la mano, exclamó sus últimas palabras, que fueron luz, más luz. Él había desarrollado una teoría del color y había dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar la luz. Pero de lo que no se dieron cuenta, yo creo, ni Luis Rosales ni Goethe, es que no hacía falta ni descorrer la cortina ni encender las lámparas de la casa. La casa no puede apagarse porque hasta la sombra de la materia está hecha de luz. Y por eso la casa siempre estará encendida. Gracias.